La gente pide elecciones ya en Venezuela. Estados Unidos y María Elvira Salazar, por ejemplo, han dicho que sí, que hay que hacer lo más pronto posible las elecciones. Para poder hacer eso hay que cantar la falta absoluta y parece que en este momento tanto Washington, Marco Rubio y todos están dando una orden que habría venido con el embajador de John Barrett. Básicamente es, no solamente hay que quitar a todos lo del Tribunal Supremo de Justicia, sino hay que nombrarlos. ¿Y qué ocurre? Hoy han dicho exactamente a quienes han jubilado. Por supuesto, vemos gente que estaba buscada también por parte de los Estados Unidos, como Michael Moreno. La otra sujeta que está en la sala electoral también parece que ha sido sacada, pero lo que tenemos que ver no es la parte electoral, es la sala constitucional. Ese es el camino para declarar la falta absoluta y que se active de una vez por todas las elecciones. Pero ¿qué quiere Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez quiere que este Tribunal Supremo de Justicia nuevo le dicte que ella, por cuestiones de seguridad del Estado, etcétera, se quede 2 años más. Y eso se discutió ya hace un tiempo atrás, e incluso el año pasado, y eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo venezolano quiere en este momento es eso, no 2 años de lo que Delcy quisiera. De hecho, ella misma no podría soportar 2 años. Eso sería un infierno para ella y no podría ni lograrlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en 7 días hay que escoger como a 13, básicamente como al 65% de estos magistrados, de los cuales ellos, algunos de los que están ahí ya están puestos y han sido un poco más mansitos, pero todos los demás, a los que han jubilado y que han sacado, todos estaban vinculados con Cilia Flores o Nicolás Maduro. Así que sabemos que ellos no pueden permanecer allí en primera instancia. Pero lo más importante que estamos viendo en este momento es que se hace esto justamente un día después que llega John Barrett, ¿verdad? Quien tiene experiencia casualmente en eso. Y en este momento lo que no sabemos es si Delcy Rodríguez va a obedecer o no. Ya sabemos a quiénes están sacando. La sala constitucional nueva es la que puede declarar la falta absoluta. De ser así, significa que Delcy de antemano sabe que esto es una orden de Estados Unidos y que si eso se da, entonces por eso es que ella ha empezado una especie de campaña. Porque si no fuese eso, ella no estaría ya haciendo una campaña. ¿Por qué? Porque si ella quería 2 años quedarse allí, no tiene por qué hacer una campaña. Recordemos, eso fue antes de que se llevaran a Nicolás Maduro. Se hablaba de que ella se quedara 2 años. Eso era lo que se había conversado en Qatar al inicio. Pero las cosas van cambiando y por supuesto que esto no se puede. ¿Por qué? Porque hay un factor que no lo controla Washington, no lo controla tampoco la misma Delcy Rodríguez, se llama el factor pueblo. Entonces, la jubilación de Michael Moreno, el cuñado de Cilia, todo lo que estamos viendo es una limpieza que mandó a hacer Washington, pero no sabemos en dónde, si esta demolición controlada, ¿verdad?, va a pactar o no Delcy Rodríguez o se la rifa, como decimos. Y sabemos, en este momento hay una probabilidad de que Washington va a escoger al Tribunal Supremo de Justicia, más que nada más de un 70%, y que Delcy podría tener un pequeño margen para meter a un par de leales que le puedan cuidar las espaldas en temas personales, ¿verdad? Pero lo podría hacer con algunos perfiles que parezcan técnicos, etcétera. Pero lo que más queremos saber es si ella está tratando de mantenerse o simplemente ella pondrá un par como para que le cuiden la espalda un poquito más adelante, luego de que ella, que ha cometido violaciones de derechos humanos, tenga que ver qué hace, por supuesto. Y ahí es donde vemos, y esto es súper importante porque no tiene que ver solamente con la parte electoral, sino también con la parte de justicia, de mandar órdenes de captura, por ejemplo, con Diosdado Cabello, cuestiones nacionales venezolanas, y eso es lo que estaríamos viendo en este momento. Pero la rapidez de que en 7 días se tiene que escoger es la confesión de que básicamente ya no hay nada que discutir. Simplemente hay en este momento ya los nombres probables de quienes están allí, que se ha decidido que se queden allí, y tendríamos que ver lo que significa esto. ¿Por qué? Porque Marco Rubio
ha dicho que la fase 3 no se negocia. Estamos hablando de un cambio que todos hemos estado esperando. Tiene que haber un cambio en el CNE también, y lo habrá, y un cambio en otros lugares también lo tiene que haber, porque este fiscal que está allí mientras el que reemplaza a Tarek William Saab, parece que tiene ciertas órdenes, pero también podrían ser temporales. Él ha sido escogido de a dedo. Este Tribunal Supremo de Justicia sabemos que tampoco tiene mucho sustento legítimo, pero es lo que está haciendo en este momento porque hay que empezar de cero de alguna manera, ¿verdad? Y si Washington, como lo dijo Marco Rubio, son los que iban a ver lo que ocurre aquí, tienen que escogerlo. Y la señal más clara de que Marco Rubio tiene el control es el tiempo, porque un proceso de renovación de magistrados en Venezuela toma meses por ley. Abrirlo y cerrarlo en 7 días, ¿verdad? Porque inicia hoy, 24 de abril, al 1 de mayo, indica que Marco Rubio está allí metido, ¿verdad? Y está presionando a Delcy. Y si ella no entrega la lista de los magistrados que van a poner allí, sobre todo los que tienen que estar con el ganchito de Washington, entonces Washington interpreta que ella ha decidido volver a un bando en donde ella quiere quedarse 2 años más y ella podrá intentarlo, ganará tiempo, se echa para atrás, pero entonces imagínense ustedes que haya que renovar a cada rato al Tribunal Supremo de Justicia, entonces veríamos una especie de chiste y esto no se puede ver exactamente esto. Pero hay un precedente, el de Guatemala y el método de John Barrett, que él ya hizo algo de limpieza judicial en Guatemala este mismo año y dejó un patrón bastante claro, que el uso de la vía diplomática de presión total para influir en la elección de la Corte de Constitucionalidad y el fiscal general en Guatemala, Barrett lo operó bajo la sombra de la ley Angel, donde Washington envía una lista de indeseables, ¿verdad? Corruptos, violadores de derechos humanos, etcétera, que no pueden ser electos bajo riesgo de sanciones totales. Y Venezuela, ahora John Barrett también está aplicando el mismo manual. Él tiene la lista de lo que no se puede hacer, de quienes no pueden escogerse en este momento. Y esto permite que el proceso parezca soberano, como ellos quieren hacer que parezca, y local, mientras que se valida cada nombre. Y esto se hizo en Guatemala. El mensaje era, ustedes eligen, pero si eligen a un corrupto, se quedan sin visa, sin apoyo financiero, sin sanciones, etc. Acá es peor. Acá le dicen, ustedes hacen esto y ya saben muy bien que te vas a ir para allá, para una cárcel donde está Nicolás Maduro. La misma Delcy ayer decía, ojalá no me lleven también a mí como a Nicolás Maduro. Ella lo sabe y lo dice como para tratar de bajar un poco. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una especie de convocatoria abierta, la cual es falsa, que lo dice la Asamblea, pero lo que tenemos que ver realmente es que aquí se nota ya la huella digital de Marco Rubio. Marco Rubio es el arquitecto de esta fase y él no busca una reforma más cosmética, él busca un patrón histórico que él sabe y él entiende que la fase 3 para las elecciones sea viable. El Tribunal Supremo de Justicia debe ser purgado de esta gente que estaba metido ahí. Puros criminales, como siempre lo hemos sabido. Y la estrategia es usar a Delcy para que ella misma se despoje de esa vieja guardia. Pero en este momento la señal más clara es que se requiere que esa gente del Tribunal Supremo de Justicia digan que hay una falta absoluta, que ellos lo digan y simplemente entonces Delcy tiene que salir. Y si todo esto tiene el sentido del mundo, porque hemos visto que María Corina Machado se prepara, hemos visto que algunos, ella ya quitó hasta la ley de amnistía, como si esto ya no le sirviera tampoco a María Corina Machado, no tiene absolutamente sentido lo de la ley de amnistía, que digan que la retiran. Esto es un circo y un juego hasta que esto se ponga bastante serio. La primera señal que tenemos que ver es si Delcy desobedece o obedece a John Barrett. Y esa será la calidad del currículum de lo que vamos a estar viendo. Si vemos el 1 de mayo nombres de algunos decanos de universidades, abogados corporativos de la vieja PDVSA o exjueces que fueron purgados por el chavismo en el pasado, sabremos que la lista fue redactada en la oficina de Washington o de John Barrett. Pero si vemos a militantes del PSUV, generales de la FAM, sabremos que Delcy ha decidido desobedecer. En este momento, como esto no se ha dado muy alto, sino que se ha ido filtrando, por supuesto, para que parezca soberanía, Marco Rubio lo ha dicho, que el proceso se tiene que hacer, y esta es la manera,
Y quizás él lo pueda decir y no le importe mucho esto de la soberanía jurídica, porque al final lo que hemos visto es que, ya lo dijo Marco Rubio, una vez dijo, desde Washington nosotros dictamos la política de Venezuela. Y básicamente es como que ellos tienen que obedecer. Y sí, vimos por supuesto a un Donald Trump que utiliza a Delcy Rodríguez de ejemplo cuando tiene que hablar de Irán o cuando tiene que hablar de Cuba o de lo que sea. Sigue diciendo eso y la gente se siente triste porque dicen, y nosotros apoyamos eso y nos están dando millones de dólares en petróleo. Pero cuando vemos eso, realmente es para la audiencia norteamericana. Y hay que saber y no ser tan egocéntricos nosotros, que yo todo lo pienso es en Venezuela, pero no todo a veces se trata de nosotros. Cuando hablan de eso, simplemente duele un poco. Pero tenemos que entender la presión que tiene Donald Trump con Irán. Y cuando él dice, quiero usar un ejemplo, y es que Delcy, lo hemos logrado, nos llevamos muy bien, y Delcy hace todo lo que yo diga, y estamos recibiendo millones de dólares. Él no habla de democracia en este momento, ¿verdad? El arte de negociar de Donald Trump va por otro lado cuando es la audiencia norteamericana. Y claro que tenemos derecho a sentirnos así, pero tenemos que ver realmente lo que está ocurriendo. Si a Marco Rubio le habían dado 180 días, de los cuales ya deben ir como en 150, para lo que sea la democratización en Venezuela a través del Congreso, y a sabiendas de que Donald Trump está bajo en las encuestas, más los republicanos también, por supuesto que sabemos que más presión va a haber en esto, más la misma presión de calle. Entonces, Delcy puede arriesgarse, pero pareciera que en 7 días vamos a tener enseguida la información más grande en este momento. ¿Por qué? Porque sí, hay un pragmatismo de Donald Trump que está chocando frente con la realidad legal en este momento. Y siempre sabemos que la inseguridad del petróleo será una inseguridad mientras exista una Delcy Rodríguez. Ella, no importa que ella diga que va a cooperar, no se da dinero ni se invierte. Y no es lo mismo sacar un poquito de petróleo, mandarlo a Estados Unidos, a que se invierta para poder sacar no 1 millón, sino sacar 6 millones diarios, ¿verdad?, de barriles de petróleo, que es lo que se requiere para poder reconstruir a Venezuela. Así que eso es lo que estamos viendo. Entonces, para Donald Trump, se acepta un Tribunal Supremo de Justicia de a dedo que extienda a Delcy ilegalmente cualquier contrato que firme Chevron o Exxon, hoy podrá ser anulado por un futuro gobierno de María Corina Machado, basado en el precedente Tinoco. Las empresas no van a invertir miles de millones. Entonces, lo que vemos muy bien, si Delcy se queda 2 años más, que era lo que ella quería, ahora mismo Donald Trump está en su punto más bajo de aprobación. Con la guerra de Irán, ¿verdad? Más todo esto, Donald Trump no puede permitirse jamás esto. Al contrario, necesita en este momento un triunfo. El triunfo más fácil y potable es María Corina Machado. Elecciones las gana, democracia. Con todos sus defectos y con todo lo que pueda haber, cualquier cuestiones turbulentas que puedan ocurrir en ese momento. Y hablamos de la gran olla de presión del 30 de abril. Y ese es el factor más importante, porque si el pueblo sale a la calle, de nuevo, como lo hizo el 9 de abril, donde ya hubo gas y una serie de cuestiones, entonces ahí veremos que no se puede lograr más de esto. Entonces, tenemos que ver lo que estamos viendo. Aquí hay una reestructuración corporativa. Aquí vemos un cronograma de urgencia, ¿verdad? El 20 de abril, John Barrett llega a Caracas con el plan de 3 fases. Hoy, 24 de abril, la Asamblea Nacional abre las postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia. Eso, para una semana, significa que ese es. Qué casualidad que el 1 de mayo es cuando también Delcy va a tener que dar alguna respuesta sobre aumento de salario, que ya se han estado hablando de cuánto sería, entre $5, otros hablan de 40, 80. La gente con eso no va a ser suficiente. Necesitan arriba de 400 a 600 para hacerlo. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, hemos visto que ha sido una purga Maduro-Cilia, ¿verdad? Y cuando se hablan de los interesados, tenemos que ver muy bien quién es. Ahí es donde John Barrett estaría organizando esto. El 70% de las probabilidades de que es John Barrett que fue para eso, se mantiene. Es un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque Delcy, como los dictadores están acostumbrados a hacerlo, puede no querer comprometerse y echarse para atrás. Eso es una realidad con los dictadores.
Así son generalmente. ¿Por qué? Porque creen que pueden zafarse de estas cuestiones. Pero tenemos que ver la cantidad del Tribunal del Supremo de Justicia, lo que hay allí, y saber perfectamente que probablemente ya Diosdado Cabello, él trata, pero no va a tener nada que ver. Él quiere agarrar y tener ahí algunos para que no lo vayan a poner preso dentro de Venezuela, pero aquí estamos viendo que básicamente Diosdado Cabello no logra nada en este momento. Y hay una cláusula contractual, básicamente se están jubilando magistrados por estorbos, básicamente es eso. Y lo que tenemos que ver es que las cuentas ahora mismo del Tesoro de Estados Unidos están bajo la orden ejecutiva 14373, en donde Delcy no recibe plata, no recibe nada de las cuestiones petroleras, pero a ella sigue siendo útil para Donald Trump. Pero la utilidad de ella para Donald Trump es inversamente proporcional a lo que perjudica también a Washington en este momento. Entonces, John Barrett tiene que imponer la lista. Tiene que haber un nuevo Tribunal Supremo de Justicia lleno de tecnócratas e incluso pueden haber exiliados. Y la idea es llamar a elecciones presidenciales. Y simplemente es llamar a Delcy en ese momento que hay una falta real. Pero si siguen diciendo que no hay una falta absoluta, entonces veríamos que básicamente no funciona. Por eso que esto es lo más importante que estamos viendo, porque en este momento Washington, con este Tribunal Supremo de Justicia, nos vamos a dar cuenta si es o no. Si ya vemos que hay un amiguito de Delcy allí, ya sabemos muy bien lo que ocurre. Y si no, entonces sabemos que Washington es lo que está haciendo en este momento. Así que tenemos que ver lo que ocurre y lo que dijo Marco Rubio, que esta fase 3 no se puede negociar. Tenemos que ver cuántos hay. Y hay precedentes en esto. No solamente en Venezuela antes hubo precedentes, sino que incluso en Panamá también hubo un precedente en esto. Y la señal nos va a indicar, una señal de Delcy nos tiene que indicar si decide obedecer o no. Y para eso hay que estar atento a los primeros nombres y números que se den. ¿Y quién declara la falta absoluta? Es la Sala Constitucional, no la Sala Electoral. Ese es el intérprete máximo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo allí. Y para recordar esto bien, tenemos que ver que Carislia Rodríguez, que era de la Sala Electoral, ¿verdad? Especulan que ella ha salido, pero ella fue la que leyó la sentencia contra las elecciones, etcétera, y validó el fraude. Así que ella es tóxica, parece que ella se va, dice que lo han sacado. Básicamente han votado a 13 de los 20, más o menos, y que dejaron 7 que probablemente son más jóvenes o que ya han pactado. Y que lo que tenemos que ver es que gente como Edgar Gavidia, ¿verdad? Excuñado de Cilia Flores, es un golpe directo a la estructura. Hemos dicho siempre, todo lo que huela a Cilia o a Maduro tiene que eliminarse. Michael Moreno, ese era el pez gordo sancionado y buscado por Estados Unidos. Y ese es un trofeo que se le entrega a John Barrett, ¿verdad? Porque él era el símbolo del Tribunal Supremo de Justicia de la era de Nicolás Maduro. Pero si se quiere una salida legal, necesitan a la Constitución, por más que no ande muy bien porque ellos no la cumplen, y la Sala Electoral tiene una competencia técnica, pero ellos no declaran las faltas absolutas. Ella dice si un boletín del CNE es válido o nulo, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el caso de las actas del 28 de julio todavía están allí. Y con un Tribunal Supremo de Justicia, muy bien, todo eso también se puede echar para atrás. Es decir, ellos pueden validar entonces lo del CNE. Pero el intérprete máximo es la Sala Constitucional, en donde se dice la falta absoluta, y si se quiere declarar de que hay un vacío de poder, el sello viene de la Sala Constitucional y es la que ha hecho generalmente las piruetas para sostener al régimen, como en el 2013 con Chávez, y por supuesto que ahí vemos entonces una diferencia. Eso
Es un avance hacia elecciones, hacia la falta absoluta que hay que hacer, pero tiene este pequeño componente de que si Delcy hará o no caso. Díganos aquí abajo sus comentarios, Carlos Pasquini desde Panamá, para que nos digan qué opinan.